Suscríbete a mi canal de YouTube y activa las notificaciones para no perderte ninguno de los videos. Y si te gustan, dale like y compártelos. Entonces tú tomaste una decisión de inversión de energía de largo plazo. Te metiste en un negocio que va a requerir inversiones por los próximos 18 años. También te va a pagar dividendos. Lo que pasa es que la inversión es en tiempo fungible, en tiempo que le puedes dedicar a otra cosa, pero el dividendo no. El dividendo que te paga la familia es en un espacio distinto que el dividendo que te paga tu carrera. Al final todo te hace feliz, finalmente, para florecer, pero son como, bueno, te metes en, no sé, en una inversión pasiva donde compras, no sé, títulos del tesoro, o te metes en una activa donde compras acciones de una empresa y tienes que decidir, a ver, a dónde voy a poner mi dinero, mi energía, mi esfuerzo, pero al final la rentabilidad de la vida es la felicidad, el florecimiento. Y tú hiciste o sea, todos somos empresarios de la vida, porque nos enfrentamos a la decisión de cada día, ¿qué voy a hacer con mi tiempo? Y esa es una decisión imposible de evitar, porque el tiempo pasa. O sea, el tiempo lo vas a tener que destinar a algo. No tienes la opción de decir, lo ahorro. El tiempo es lo único que no puedes ahorrar. El tiempo solo lo puedes gastar o invertir, nada más. Pero no se puede ahorrar, es imposible. Entonces, parte de la naturaleza del ser humano y la realidad en la que vivimos es la necesidad permanente de invertir mi tiempo. ¿En qué lo voy a invertir? ¿O en qué lo voy a usar? ¿En qué lo voy a gastar? Porque no tengo opción de no usarlo. Y lo puedes hacer más o menos consciente. Una decisión inconsciente sería como gastar dinero y comprar algo en un impulso. Es decir, ay, me gustó ese traje y me compro el traje y después me costó el triple que me hubiera costado un traje parecido en un negocio menos interesante, pero estaba tan bonito, lo vi ahí en la vidriera, me entusiasmé y lo compré, impulse buying, ¿no? Y bueno, eso puede ser sería un mal negocio. El dinero sí lo puedes guardar, pero el tiempo no. Y la energía que va con ese tiempo tampoco. O la usas o la pierdes. El problema es que tú, lo estoy hablando como economista puro, ¿eh? Sí, sí, Esto sí, sí. te lo digo porque creo que nos entendemos en este lenguaje. Es un lenguaje duro, pero también se aplica a los sentimientos. Y entonces la pregunta es, ¿cómo hago para maximizar la felicidad en mi vida? Esa es la pregunta tal vez más importante que todo ser humano se tiene que hacer. Pero la felicidad. Y la felicidad tiene una serie de factores. Un vector de felicidad es tu carrera, tu ingreso, tus finanzas, que digamos, como todo tiene rendimientos decrecientes. Si no tienes suficiente, es terrible, te puede arruinar la vida. O sea, no poder comprar comida, no importa cuán bueno sean tus relaciones comunitarias, si te va tan mal en tu vida laboral y en tu carrera que no tienes para comprar comida, pues no vas a poder disfrutar ni de tus hijos, te vas a morir de angustia porque tus hijos van a estar raquíticos, no sirve. Otro vector es la seguridad. Entonces quiero vivir en un lugar seguro, porque si tengo miedo de que me asalten en todo momento, haya violencia, entonces no, también tengo que cumplir eso. Entonces tienes un portafolio de inversiones y dice, tengo que tener lo mínimo en todas estas, porque si no, se vuelve muy empinado la pérdida de utilidad, aunque las otras me vaya bien, en esta no. Un vector de felicidad es la familia y es un vector de felicidad muy importante en el futuro. Por eso te decía, ahora o sea, te hablé de temporal, de aquí al futuro, y la otra es espacial, es todos los espacios en los que tienes que invertir para construir un portafolio que te haga feliz. Pero el payback de la inversión en la familia es de extremadamente largo plazo. No la vas a pasar bien. O sea, cuando la gente dice, ay, quiero tener un hijo, dice, no, lo que quieres es haber tenido un hijo. Lo que Sí. dice la gente es, yo quiero haber tenido un hijo. El hijo te da mucha felicidad después, pero, pero en los primeros 2 o 3 años hay momentos de extrema felicidad, pero son una gran inversión, porque la felicidad más grande viene después, y de hecho la mayor felicidad de los hijos es después que se van de la casa.
Por lo menos eso de lo que leí en las encuestas. Es algo raro, pero la gente se alegra mucho de haber tenido hijos, mucho más de haber tenido hijos que de tenerlos. Porque cuando tenés un teenager, ahora tienes el problema con los bebés, pero cuando tienes un teenager que no quiere volver a casa y que se enoja porque tú le pones un límite y todo, dice, ¿quién me mandó? No, fue un mal negocio. Pero después cuando Dios quiera, Dios mediante, se llega a una edad de 24, 25 años, estudió, se casa, tiene una familia, a los 30 años te da nietos y todo, y dices, qué suerte, qué bueno que fue haber tenido a mis hijos y ahora tener una familia. Porque hay pocas cosas más tristes que tener 70, 80 años y no tener niños alrededor y no tener a nadie alrededor. Lo mismo casarte, hay muchos momentos donde el casamiento dice esto fue un mal negocio. Y de hecho, bueno, en Estados Unidos casi el 57% de los casamientos terminan en divorcio, más. O sea, Sí, aquí hoy debemos no sé, andar esa es una estadística vieja, más o pero menos, yo creo sí. que hoy más, probablemente 2/3 de los casamientos terminan en divorcio. Y aún la gente se casa de vuelta. ¿Por qué? Porque cuando ves a la gente, yo tengo amigas de mi mujer que eran muy ejecutivas en el banco en Colombia, ¿no? Mi mujer es colombiana, y súper, súper, no sé, play, Posicionadas. como muy bonitas, bien vestidas, con mucho dinero, todo, y la pasaron re bien. Y ahora están entrando en los 50, o tienen entre 50 y 55, algunas 60, y viven en el infierno. Pero realmente en el infierno, como no te puedo explicar la desesperación, porque te quedan todavía 40 años de vida. Y ya no son ni bonitas, ni la más sexy, ni la que tiene más dinero, ni la que está subiendo meteóricamente en su carrera y nada. Y algunas no se casó, muchas están divorciadas, los hijos están idos de la casa y tienen por delante muchos años, porque las mujeres viven más que los hombres todavía, entonces les quedan muchos años de decir, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? O sea, mirar 30 años al futuro donde ya se les termina la carrera y qué voy a hacer. Y ya no están en edad de ir a Tinder o de buscar un novio, no sé, o sea, claro, pero cuando tienes 30 años o 20 eso no lo ves. A los 20 años es fiesta. Sí, claro. ¿Y por qué? ¿Por qué me voy a restringir? ¿Y por qué no lo voy a hacer? Claro, porque estás pensando en el momento y no la inversión de qué me va a hacer feliz, pero qué me va a hacer feliz de acá hasta que me muera. Y cuando me muera, o sea, nuestra expectativa de vida, tu expectativa de vida fácilmente es 90 años. O sea, te invito a que te mentalices en vivir entre al menos, decir, 100 años. Y los 10 años más impactantes para tu felicidad de toda la vida van a ser los últimos 10. Porque esos son los años donde vas a sufrir terriblemente si no te preparas. Porque ahí tu cuerpo no va a aguantar si no empezaste a hacer dieta y ejercicio a los 40. O sea, hay un médico que se llama Peter Attia que dice el decatlón centenario. Dice, ¿cuáles son las 10 cosas que quieres hacer en los últimos 10 años de tu vida? Levantar a tus bisnietos, por ejemplo. Entonces puedes hacer un squat y levantar a tus bisnietos. O jugar sentado en el suelo con Con niños. ellos. O poder subirte a un avión y poner la maleta arriba, que uno dice, bueno, no, yo quiero ir al gimnasio y levantar 100 kilos de bench press, y Sí, quiero pero ya a hacer, esa y edad, hombros, o salir a levantar la correr y correr maleta una es un maratón. logro. Pero los últimos 10 años de tu vida no vas a estar pensando en correr una maratón. Alguno superdotado puede ser, pero el problema no va a ser si corro una maratón, el problema es si puedo sacar a dar una vuelta a la manzana a mis perritos. O sea, si puedo, no tengo miedo que me tiren al suelo y me rompan la cadera, mis dos perros caniche. O sea, no estoy hablando de llevarte un Doberman o no sé, un mastín tibetano que pesan 100 kilos. Estoy hablando de dos Shih Tzu que lo sacas ahí y te jalan y te caes al suelo, que no puedes dar ni un paso sin un bastón. Pero claro, o sea, yo lo veo también. Si tú me preguntas qué quiero hacer, yo quiero hacer gimnasia fuerte, correr maratones, aventuras, pero yo sé que lo que me va a causar problemas es mi flexibilidad.
Y la verdad que estirarme no me gusta nada y me hace perder tiempo de ejercicio aeróbico y de pesas. Te lo digo por lo mismo que tú. Entonces digo, no, a ver, quiero hacer más pesas. Pero la verdad que eso es equivocado. Una cadena se corta por el eslabón más débil y puedes reforzar cualquier otro eslabón e igual se te va a cortar por el eslabón más débil. Entonces, en cada momento de la vida, te comparto cómo lo veo, ¿no? Ujú. Para invitarte a tomar esa posición. Yo pienso, ¿cuál es el eslabón más débil en mi cadena de felicidad? A dónde tengo que reforzar? Y mi cadena de felicidad es yo me puse 120 años, como una meta, Ujú, porque ujú. sí, pero quisiera, no solo por mí, sino también por ser un ejemplo de salud para invitar a otros, y vengo de genes bastante malos. O sea, yo no tengo una familia longeva, Ok. pero tengo que pensar, a ver, ¿de qué me voy a morir? ¿O de qué me voy a fracturar? ¿De qué me voy a adolecer en mis 100 años? Y me empiezo a entrenar hoy, a pesar que hoy no sea un buen entrenamiento ese. O sea, yo no, la verdad que estirarme, y no me ayuda mucho, no es que me estiro y soy súper atlético, flexible, soy duro y voy a seguir siendo duro y nunca me voy a distinguir por flexibilidad, pero ahora mi objetivo no es ser flexible, mi objetivo es que no me duela la espalda cuando tenga 90 años, ni que tenga problemas de caminar o que no esté encorvado y encogido como tanta gente mayor. Entonces, te invito a pensar tu optimización de la vida a largo plazo. Y hoy estás invirtiendo con tus hijos algo que te va a pagar en felicidad y en sensación de haber tenido una buena vida por muchos años. Pero este es un momento donde inevitablemente, es la verdad de la vida, no hay nada gratis. No hay nada gratis. Este es uno de los grandes, las grandes cegueras del ser humano. Todo tiene un costo de oportunidad.